Pasando otra vez Jesús a una barca a la orilla, se reunió alrededor de él una gran multitud, y él estaba junto al mar. Y vino uno de los principales de la sinagoga, llamado Jairo, y luego que le vio, se postró a sus pies, y le rogaba mucho, diciendo: mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Fue pues con él, y le seguía una gran multitud y le apretaban. Pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado, antes le iba peor. Cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque decía: si tocare tan solamente su manto, seré salva. Y enseguida la fuente de su sangre se secó, y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo: ¿quién ha tocado mis vestidos? Sus discípulos le dijeron: ¿ves que la multitud te aprieta y dices: ¿quién me ha tocado? Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Y él le dijo: hija, tu fe te ha hecho salva. Ve en paz y queda sana de tu azote. Mientras él aún hablaba, vinieron de la casa del principal de la sinagoga diciendo: tu hija ha muerto. ¿Para qué molesta más al maestro? Pero Jesús, luego que oyó lo que se decía, dijo al principal de la sinagoga: no temas, cree solamente. Y no permitió que le siguiese nadie, sino Pedro, Jacobo y Juan, hermano de Jacobo. Y vino a casa del principal de la sinagoga, y vio el alboroto y a los que lloraban y lamentaban mucho. Y él entrando les dijo: ¿por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, sino duerme. Y se burlaban de él. Mas él, echando fuera todo, tomó al padre y a la madre de la niña y a los que estaban con él, y entró donde estaba la niña. Y tomando la mano de la niña, le dijo: Talita cumi, que traducido es: niña, a ti te digo, levántate. Y luego la niña se levantó y andaba, pues tenía 12 años, y se espantaron grandemente. Pero él les mandó mucho que nadie lo supiese, y dijo que se le diese de comer. Oremos por la santa y sagrada palabra de Dios. Padre, gracias por tu palabra. Señor, son palabras inspiradas, santas, que tú nos has dado para edificarnos, para seguirte, para ayudarnos a hacer tu voluntad. Señor, yo te ruego que tú honres tu palabra en esta hora y que Cristo sea glorificado y honrado. Señor, aún la debilidad del predicador, Señor, yo te ruego que tú lo uses, Señor, y que tú bendiga a mis hermanos, Señor, y a todas las personas que van a oír este mensaje, Señor, para la gloria de tu nombre, pero en el poder de tu Santo Espíritu que te lo pido, para tu gloria. Amén, amén. Pueden sentar, hermano. El Salvador de los desahuciados. Estos pasajes del capítulo 5 hablan de la realidad de la caída. La realidad de la caída. El capítulo 5 empieza con un endemoniado que está apartado, y después una niña que está a punto de morir y una mujer con una enfermedad incurable. Pero de hecho, ¿cuántas cosas atacan nuestra existencia? Eso habla de la realidad de la caída. Hay tantas cosas que atacan nuestra existencia. Ciclones, terremotos, enfermedades como el cáncer. Hay tantas cosas que se nos salen de la mano a nosotros. Y yo me gozo con el autor de este libro, Juan Marcos. Me gozo tanto con él y me identifico tanto, porque Juan Marcos en un momento tuvo una debilidad. Pero por la gracia de Dios y por hombres como Bernabé y Pedro, Marcos se levantó y fue el que escribió esta epístola. Y Marcos presenta a Jesucristo como ese siervo que vino a servir.
ese siervo que vino a darle rescate su vida por nosotros, como me dice el mismo Marcos 10:45, que Jesús no vino a ser servido, sino a servir y a darle su vida de rescate por nosotros. Y él está mostrando a Cristo como siervo que sirve. Pero aún así, yo estoy maravillado, porque aún el Señor viene a servir y viene en humanidad, y aún así su deidad se muestra. De hecho, en todas las escrituras, el patrón general para la persona de Cristo es la humillación. Es que Cristo vino a humillarse. De hecho, cuando leemos Filipenses 2, versículo 5 adelante, el apóstol Pablo dice: haya pues en vosotros ese sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, en siendo en forma de Dios, no escatimó ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que vino y se humilló. Pero aún así, Cristo en humillación, aún así, estos textos hablan de la deidad de Cristo. Aún así, aún en que Él vino siendo hombre y se humilló, vamos a ver ahora cómo estos textos exaltan la deidad de Cristo. Y lo primero que vamos a ver es a este hombre llamado Jairo, que tiene un problema, tiene una tragedia, y viene a Cristo humillado. Ahora, las tragedias son tan demócratas que pueden venir a ricos, pobres, a toda clase social, famosos y a toda clase social. Bueno, ahora le tocó a un hombre poderoso. La Biblia menciona que Jairo era un principal, un hombre que era dirigente de los cultos de la sinagoga, el hombre que llevaba todo en orden para que todo salga bien en la sinagoga. Y aunque Marcos no nos dice que era la única hija, el médico Lucas nos dice que era la única hija que tenía. Y cuando su hija se le enfermó, este principal viene ante Cristo. Pero no toda la gente de esa jerarquía como Jairo venían postrados ante Cristo. De hecho, esas personas tenían enemistad contra Cristo. Era lo mismo que le hacían la batalla y la guerra a Cristo. Era lo mismo que querían destruirlo. Pero qué bueno que él amaba a su hija. Y como él amaba a su hija, él dijo: este es el único que puede hacer algo por ella. Y Jairo no le importó su dignidad de ser un principal, no le importó que él pueda pertenecer a los fariseos, no le importó su rango. Él fue ante Cristo y humillado. Y de hecho el texto dice que había una gran multitud cuando él fue. Y fue ante Cristo rogándole mucho y diciéndole: Señor, mi única hija está muriendo, ven y pon la mano para que viva. Y había una gran multitud. Mientras Jairo rogaba, esa multitud iba de camino. El Señor le dijo: está bien, yo voy a ir. Yo voy a ir contigo. Y mientras vas de camino, aparece un acontecimiento. Mientras él va de camino, acuérdese que la multitud está apretando a Cristo, aparece un acontecimiento. Que había una mujer que había oído de Cristo, y de verdad que a mí me gozo, porque él dice, ya dice que oyó hablar de Jesús. Y si yo hubiera tenido que interrogar a esta mujer, yo le quiero hacerle dos preguntas a esa mujer. Me hubiera gustado hacerle dos preguntas. Una de ellas es: ¿quién te habló de Cristo? ¿Qué fue lo que te dijeron que te movió a ir ante Cristo en fe? Porque aunque Marcos nos dice que ella decía: si tan solo tocare su manto, seré salva. Pero Mateo nos dice que ella decía dentro de sí. Ella tenía una fe grande en Jesucristo. Pero esta mujer había gastado todo yendo de médico en médico. Y los resultados siempre eran contrarios. Yo no sé cuánto nos identificamos con esta mujer. Que muchas veces estamos resolviendo una situación o un problema. Y cuando vamos con esa esperanza de que vamos a resolver ese problema,
Y el problema es contrario. Bueno, esta mujer duró 12 años con ese problema y nadie se lo podía resolver. Pero Marco dice que los médicos, cada vez que lleva a los médicos le iba peor. Pero el doctor Lucas, como era médico, nos dice, no, lo que pasa es que ella no había podido ser curada por ninguno. Claro, Lucas era médico y no se va a meter en ese lío. Lucas lo que dice, no, ella no había podido ser curada de ningún médico. Esta mujer tenía un problema, estaba desahuciada. Esta mujer estaba desahuciada. Nadie podía hacer nada por ella. Ningún médico podía hacer nada por ella. Pero qué bueno que ella oyó hablar de Jesús. Qué bueno. Y a veces pienso en ese texto, en el texto de Gálatas 4:4, en el cumplimiento del tiempo. Dios envió a su hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, para que redimiese. Qué bueno que fue en el tiempo que esta mujer oyó hablar de Cristo. Que fue en el cumplimiento del tiempo. Y qué bueno que Cristo no vino para condenar al mundo, sino para que el mundo fuera salvo por él. Bueno, esta mujer oyó hablar de Cristo y se movió en fe. Y como le digo, que a mí me hubiera gustado preguntarle qué fue lo que te dijeron, cómo te movieron. Porque después que tú tienes 12 años con este problema, ya no tenía esperanza. Acuérdate que esta mujer tenía un problema bien grave. Ceremonialmente era impura, conforme a Levítico 15:28. Esta mujer, después que una mujer pasaba su mensualidad, tenía que esperar 7 días para volver de nuevo a reunirse socialmente. Y esta mujer tenía 12 años con ese problema. Pero oyó hablar del Salvador, oyó hablar de Cristo. Y me gustaría saberle y preguntarle qué fue lo que te dijeron del Señor, qué fue lo que te movió. ¿Usted sabe para qué? Para decirle a todo el mundo esa misma palabra. Para predicarle a todo el mundo esa misma palabra. Porque esta mujer oyó hablar de Cristo y dijo, sí, entonces si yo solo toco el manto de Él, yo voy a ser salva. Y ella se movió en fe. Pero acuérdense que hay una petición primera. Hay una petición de un hombre que le ha rogado a Cristo para que él vaya a su casa. Pero hay una multitud. Oye, para que ustedes vean cómo es la cosa. Esa multitud le dio el chance a la mujer, porque la multitud apretaba a Cristo. Le dio el chance a la mujer para que se acercara a Cristo. Un pastor hablaba de ese humor que tiene Dios. De ese humor que tiene Dios, porque la niña de Jairo tenía 12 años. La mujer tenía 12 años con la enfermedad. Él era un principal de la sinagoga, un poderoso. La mujer a lo mejor era una mujer de clase media. Pero como las desgracias son como del partido de Obama, son demócratas, le pueden venir a cualquiera. Bueno, la situación de ella y la situación de Jairo lo llevó a Cristo. Esa situación lo llevó a Cristo. Y a veces Dios permite muchas situaciones a nosotros con un propósito de llevarnos a Él. Bueno, en esta situación, esa situación de Jairo y esa situación de la mujer lo llevó a Cristo. Pero oiga bien, Jairo vino humillado y vino postrado. Y de verdad que cuando tú amas a alguien, tú das todo por lo que tú amas. Hay una historia que yo no era cristiano cuando eso, pero a mí me marcó. Porque yo estaba en mi barrio, en mi mundo, de noche. Y providencialmente, para el beneficio de ese padre y ese niño, yo estoy pasando por una calle que se llama Manuela 10. Y yo veo a un niño y un padre que está descalzo, sin camisa, con un pantaloncito bolse, corriendo con un niño en mano. Y yo rápidamente paro el carro. Y digo, ¿qué te pasa? Dice, mi hijo que se está muriendo. Digo, móntate rápido. Y lo llevo corriendo al Morgan. El niño no respiraba. Tenía un ataque respiratorio. Pero cuando llegamos al Morgan, rápidamente le pusieron los tubos, le dieron los masajes que tenían que darle. Y el niño revivió. Pero ese padre, mientras él iba en ese carro, yo miraba, yo veo el espejo, el corazón de ese padre.
Ese padre estaba descalzo, sin camisa, por la urgencia de salvar a su hijo. Hermano, él no averiguó si había chancleta, no averiguó si había camisa, no averiguó si había broche. Era una urgencia, su hijo se está muriendo y hay que llevarlo rápido. Bueno, Jairo estaba así mismo. Jairo no le importó lo que dijeran su grupo social. Jairo no le importó que dijeran lo que dijeran de él. Mi hija se está muriendo, yo amo a mi hija y él es el que puede salvarla. Yo voy a ir ante él. Y me voy a humillar ante él y le voy a rogar que vaya a mi casa. Y alguien dijo de la mujer, un comentarista, un comentarista dijo de la mujer, lo voy a decir al término así, voy a tratar de suavizar el término. Mientras leía los comentarios sobre esa mujer, dice un comentario que ¿dónde apareció esta roba milagro? ¿De dónde apareció? Porque acuérdate que Cristo va a hacer una obra de un milagro y viene esta mujer porque oyó hablar de Cristo. Bueno, qué bueno que nosotros le pidamos predicar a Cristo a otro. Qué bueno que nosotros podamos hablarle de Cristo a otro para que otro oiga lo que le pasó a esa mujer. Si ella no había oído hablar de Cristo, todavía nadie había sabido de esa mujer. Pero ella oyó hablar de Cristo y fue en fe. Tenía una fe tan grande que dijo nada más solo su manto. Una teología media débil, pero una fe gigante. Y esa mujer, en medio de toda esa multitud, esa mujer no podía entrar ahí. Esa mujer estaba ceremonialmente apartada, tenía que vivir apartada. Ni su esposo, ni sus hijos, ni su familia, nadie la podía tocar. Una situación bien difícil. Pero ella se movió en fe. Y creyó que si él tocaba su manto iba a ser sana. Y fue y lo tocó. Y el texto dice que enseguida salió virtud de Cristo. La palabra en original es dínamo, salió poder de Cristo. Imagínese ese cuerpito, pastor, débil, enfermo, 12 años. Bueno, las mujeres saben más que los hombres de esa situación. 12 años, tocó a Jesús y salió un poder fuerte de Cristo. Y dice que al instante, en el mismo instante, ella se sintió que era sana. Y Cristo se para y pregunta, ¿quién me ha tocado? De hecho, los discípulos hicieron un poquito de burla. Pero Señor, todo el mundo te aprieta, la multitud te aprieta. Y tú vas a preguntar, ¿quién te ha tocado? Yo he sentido que ha salido poder de mí. El toque fue un toque de fe. Ella tocó con fe a Cristo. Ahora, la otra pregunta que yo quería hacerle a esa mujer era, 12 años padeciendo, sufriendo, apartada, ceremonialmente impura, socialmente tenía que estar sola, siente que es sana. Y esta mujer no anda brincando y saltando. Hermano, hubiera sido yo y hubiera dicho, lo sabía. Y bien puesto a brincar y a saltar, sabía que iba a ser sana. No. Cuando Cristo se para, esta mujer cae postrada a su pie. Acuérdense que lo que ella quería hacerlo todo en secreto. Toco a Cristo, soy sana y ya. Me voy tranquilita y ya. Nadie sabe nada. ¿A dónde me ocultaré de su presencia? ¿A dónde me ocultaré de su espíritu? Pero yo le digo que aún Cristo, como siervo, aún la deidad de Cristo se ve como quiera. Porque aunque muchos comentaristas dicen que no, que él no sabía, pero cuando yo leo el texto en la Reina Valera, cuando Jesucristo miraba y preguntaba, dice en la Biblia de las Américas, él miraba a ver la mujer que le había tocado. Usted lo puede leer al paso. Cristo estaba preguntando para traerle esa mujer a él, para beneficiar a esa mujer. Y como le digo, la otra pregunta que me había gustado hacerla,
¿Por qué tú no estás gozosa, saltando y brincando? Cuando tú tocas a Cristo y sientes que eres sana, tú caes postrada, temblando. Aunque muchos comentaristas dicen que es posible que, como era tan difícil en aquel tiempo una mujer hablar en público, y más en la situación que ella estaba, todo eso es posible. Pero ella quería hacerlo todo en secreto. Toco el manto tranquilo y soy sana. Y la omnisciencia de Cristo van de ella. Y me viene a la mente cuando el Señor le dice a Pedro: Pedro, vamos a pescar y tira las redes. Que Pedro le dice: Señor, pero toda la noche yo he estado pecando. Toda la noche. Y nada es pecado. Señor, yo sé, tú eres un teólogo, tú eres un maestro, eres un sanador, pero yo soy un pescador profesional y tengo toda la noche pecando y nada de pecado. Pero en tu palabra tiraré la red. Y cuando Pedro tiró la red, todos los peces de Galilea fueron a la red. Tuvieron que buscar otra barca. Ay, cuánto me había gustado ser Pedro en ese momento. Cuánto me había gustado ser Pedro. Le digo: Señor, una sola vez a la semana tiramos la red. Y Alexander salió de todo su problema. Una sola vez a la semana y ya. Y ya, estamos bien. Pedro era un pescador, comerciante. No era de hobby que lo hacía, él vivía de la pesca. Pero él cae de rodillas ante Cristo y le dice: Señor, apártate de mí, porque soy un hombre pecador. Cuando Pedro miraba a Cristo, él sabía que Dios lo estaba mirando a él. Esta mujer, cuando cae postrada, ella sabía que ese hombre es otro. Que este hombre es otro. Y es lo que nos dice en este pasaje de Marcos. Antes de llegar al endemoniado, Cristo viene de calmar una tormenta que los mismos discípulos tienen que decir: ¿qué hombre este? Que aún el viento y el mar le obedecen. Y yo sé que en Marcos no hay esos textos tan maravillosos como dice el apóstol Pablo, que en Cristo habita toda la plenitud de la deidad. Yo sé que no está ese texto tan maravilloso como dice: en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Pero aún así, Él te está poniendo una imagen de la soberanía del Señor, del poder sobre el mal y el viento. El poder sobre los demonios, el poder sobre las enfermedades incurables y el poder sobre la muerte. Esta es una imagen que no tiene muchas palabras, pero como dicen muchos, una imagen habla más que 1000 palabras. Esta imagen de Cristo, que tiene poder sobre todas las cosas, nos lleva a enfocarnos y mirar cualquier situación de nuestra vida y mirarlo a Él. En cualquier situación de nuestra vida, mirarlo a Él. Hay muchas cosas que se salen de nuestro control, pero no de su control. No de su control. De hecho, las cosas se pusieron tan difícil para Jairo, pero tan difícil, que yo no sé qué él pensó de esa mujer cuando le estaba contando todas las cosas. No sé qué él pensó. Yo no sé si le quedaban uñas. Mira, ahora esta mujer viene, ahora no llega a mi casa. Primero la multitud, ahora esta mujer. Alguien dijo sabiamente que la gracia de Dios nunca llega según nuestro tiempo. Imagínense a Jairo cómo estaba. Y de repente vienen de la casa cuando él todavía está hablando con la mujer. Jairo, no moleste más al maestro. Ya.
Yo no sé, oye, eso importuno esa persona, ¿eh? Oye, porque por lo menos quédate callado, tranquilidad que siga caminando. Oye, tu hija muerto, no moleste más al maestro. Alguien dijo, mientras hay vida hay esperanza, cuando alguien muere ninguna. Pero no pasa eso con nuestro Señor Jesucristo. No pasa eso con nuestro Señor Jesucristo. De hecho, Él dijo, yo soy la resurrección y la vida. Y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Cristo animó a Jairo con esta palabra. La fe que tú tuviste al principio conmigo, manténla, cree solamente. Cree solamente. Hermano, y es lo que Dios nos está diciendo en esta hora. Que sigamos creyendo. Sigamos creyendo. Nosotros tenemos un Salvador integral. Un Salvador fiel. De hecho, hay un texto que dice que aunque nosotros seamos infiel, Él permanece fiel porque Él no se puede negar a sí mismo. Él es fiel. Y le dice a Jairo, cree solamente. Y es lo que nos está diciendo ahora, cree solamente. Sigue creyendo. Y mientras iban a la casa, ya ustedes saben, Jairo era de buena posición. Y no sé cómo se hizo eso tan rápido. Porque muere la niña y de repente ya están todas, en aquel tiempo se pagaban a las personas para que lloren. Y ya había un alboroto en esa casa tremendo. Y Cristo se lleva 3, que siempre él anda con esos 3, siempre aparecen 3. Él tenía 12 discípulos, que eran los apóstoles, pero tenía mucho más. Pero siempre había 3 que él decía, vengan ustedes 3. ¿Ustedes saben cuáles son? Juan, Jacobo y Pedro. Esos 3 llamados el círculo íntimo. Y le dice, vengan ustedes 3. Cogió a los padres, le dijo, vengan para adentro. Y cuando llega a la casa, hay un alboroto. Y él le dice, la niña no está muerta. Solo duerme. Pero ya estaba muerta. Porque él dijo, porque él sabía lo que él iba a hacer. Porque él tiene poder sobre la muerte. Cristo sabía lo que iba a hacer. Pero para que usted vea qué ironía, por decirlo así, que toda esa gente que lamentaban, de repente se pasaron a burlar de él. De hecho, se da muy evidente que eran pagados, porque no había dolor genuino. Empezaron a hacer burla de Cristo. Dudaron de Cristo. Por eso ellos quedaron descalificados para ver ese gran milagro. Y me llama una palabra que Cristo le dice a esa niña. De verdad que es una palabra, hermano, que cuando Cristo entra, le dice a la niña, la toma por la mano y le dice, Talita cumi. A la palabra del Señor, hasta los muertos tienen vida. Hasta los muertos tienen vida. Cuando Cristo le dijo, Talita cumi, la niña se levantó y con un gran apetito. Eso no fue como esas sanidades que tuve que son sanos. No. Ella se levantó y se levantó con un gran apetito. Que Cristo le dijo, denle de comer. De hecho, el texto que mencionamos de Juan 1:1, Cristo en otra versión dice la palabra. A la palabra de Cristo hay vida. Leemos Hebreos 1:3 y dice que Él sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Y cuando nosotros hablamos esta palabra, la palabra de Dios, trae vida. Trae vida. Porque es la palabra de Dios, que es viva y eficaz. Que es la palabra de Dios que es como fuego, como martillo que quebranta la piedra. Es la palabra de Dios que trae vida. Y a veces el pastor dice que no tenemos que ser tan gran teólogo, que hay que estudiar. Es presentar la palabra, dar lo que Dios nos ha dado. Y es Dios que va a hacer el crecimiento, es Dios que va a hacer la obra.
Es por la palabra de Dios que los muertos reviven. Ahora, esta maravillosa historia nos lleva a pensar en el Evangelio. Esta mujer estaba desahuciada, apartada de la religión y socialmente apartada. Pero cuando yo lo comparo con el Evangelio, la Biblia dice en Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron, están todos destituidos de la gloria de Dios. En cierta manera, todos nosotros que hoy tenemos vida, estábamos desahuciados. Todos nosotros, y algo más. La niña de Jairo murió. Pero si vamos a Efesios 2:1, la Biblia dice que todos estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. ¿Usted sabe por qué usted le sirve a Dios hoy? Porque llegó la palabra de Dios a su vida. Fue la palabra de Dios que llegó a su vida y le dio vida. Y lo llamó, como dice Primera de Pedro 2:9, vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para anunciar las virtudes de aquel que lo llamó de la tiniebla a su luz admirable. Y de verdad que todo hecho trágico terminan con un gran gozo. Jairo le pidió la sanidad. Y Cristo no solo la sanó, Cristo la resucitó. Esta mujer quería tocar a Cristo tranquilito y irse tranquilita. Y cuando Cristo la confronta, que ella le cuenta todo, entonces Cristo le dice esta maravillosa palabra: hija, tu fe te ha salvado. Y eso es lo que ha hecho Dios con nosotros. Nos ha salvado. Dios nos ha salvado. Hermano, yo no sé si a usted eso lo regocija, pero el hecho de que Dios me haya salvado, eso me deja a mí con la boca abierta. Me trae asombro que Dios me ha salvado a mí. Cuando yo miro mi vida de pecado y digo que Dios me ha salvado a mí, tengo que asombrarme de su gracia. Y tengo que decir, la gracia de Dios no se puede medir. Tú no la puedes cuantificar, tú no la puedes poner en un cuadro. Porque es gracia sobre gracia. Hermano, y eso me maravilla. De que Dios en su gracia me haya salvado. Me haya revelado a Cristo. Hermano, eso me trae gozo. Eso me trae regocijo. De que yo un día le vería a Él tal como Él es. Él es un Salvador integral. Y de hecho, dése cuenta que cuando la niña murió, Cristo nos dijo, no, ya está bien, yo lo voy a dejar así, ya, yo me voy. Vete, Jairo, para tu casa, ya no se puede hacer nada. No, Él fue. ¿Entonces por qué Él fue? Porque lo que Él empieza, Él lo termina. Filipenses 1:6 dice, aquel que empezó la buena obra en vosotros, Él mismo la va a perfeccionar y la va a terminar. Nosotros tenemos un Salvador integral. Un Salvador que no nos va a dejar. Un Salvador que va a terminar lo que empezó en nosotros. Bueno, y eso tiene que motivarnos de fe. Para cuando vengan los problemas, cuando vengan las dificultades, yo pararme en Hebreos 12, 2, y decir, puesto los ojos en Jesús, en el autor y consumador de nuestra fe, por el cual el gozo delante de Él sufrió la cruz. Eso me lleva, este cuadro me lleva a mirarlo a Él en cualquier circunstancia. ¿Por qué? Porque Cristo ya nos advirtió y nos dijo, en el mundo tendremos aflicciones. Y no es que no, es que tendremos aflicción, tenemos dificultad. Y todo el que quiere vivir piadosamente va a tener dificultad. Ahora el llamado es a confiar en ese Señor Salvador integral, que empezó una buena obra en ti, te ha dado su Espíritu Santo, te han declarado justo en el cielo.
como dice Romanos 5:1, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de Cristo. Cristo le dijo a esa mujer, paz, shalom. Tú estás declarada ceremonialmente sana y ahora tú estás en paz con Dios. Y nosotros estamos en paz con Dios. Ahora Dios nos ha llamado a que demos por gracia lo que por gracia hemos recibido. Por medio de la célula, en nuestro trabajo, en la escuela, donde quiera, hermano, que prediquemos a Cristo, que le hablemos a otro de Cristo, sabiendo que el crecimiento, ¿quién lo va a dar? Como dijo Pablo. Pablo dijo, yo sembré, Apolo regó, pero el crecimiento lo va a dar Dios. Ese agradecimiento que tenemos nosotros por lo que Cristo ha hecho en nosotros, hermano, tenemos que darlo a otro y que Dios se lleve toda la gloria. Él es un salvador integral y Él es el salvador de los desahuciados. Amén. Vamos a orar.